Primero quiero felicitar a Diana porque en tan corto tiempo hizo un recorrido tan extenso del origen de la agresión en el ser humano y poder entenderlo como una parte integral de la sobrevida, porque sin ese instinto agresivo es imposible estar vivo. Y el arduo trabajo que le corresponde a cada una, la integración de los dos principios, para estar lo suficientemente vivo sin morir en el intento, defendiéndose con la agresión. Muchos países la paz la hacen es con la guerra. Las fuerzas militares mantienen el equilibrio de la paz. Es como una reproducción del concepto que el psicoanálisis se ha beneficiado del conocimiento del ser humano, la ardua tarea que tenemos los analistas, recibir todas esas pulsiones humanas necesarias para la vida, y que nos abren es más bien un reto que puede hacer el análisis en la formación y difusión de toda esta conceptualización para el bien de un país y de toda la gente. Por eso el psicoanálisis ya no se queda en los consultorios, es la difusión de todo el conocimiento que ha logrado adquirir a través de la vida, de manera que podamos capacitar en forma cada vez mejor a todas las personas. Por eso estudiar la agresividad es parte de la vida. Si alguno está interesado, les pido que cuando hablen den su nombre porque queda grabado y se escuchan todas las opiniones, comentarios y aportes. Buenos días a todos, mi nombre es Víctor Sánchez. Muchas gracias a la doctora Diana por la exposición tan completa y maravillosa que nos ha hecho. Yo quiero decir que la agresividad es de la naturaleza humana y se manifiesta desde el comienzo de la vida, cuando el infante nace y pega el grito espantado al enfrentarse con la realidad. Me refiero al momento del nacimiento, cuando el bebé llora y permanece algunas veces en estado latente durante la vida del individuo y termina también con los últimos años del individuo, cuando se dice vulgarmente: este viejo es un cascarrabias. La agresividad, dije, se mantiene en una forma latente. Y, por ejemplo, el niño nace y ya dije, se encuentra espantado al encontrarse esta realidad. Después se manifiesta la agresividad por exigencia. Yo quiero que me atiendan, yo quiero que se fijen en mí. Estaríamos diciendo que existe una agresividad que es natural, normal, que no es patológica. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuándo la agresividad se vuelve patológica? Además de eso, es importante una mejor clasificación para poder establecer los parámetros de tratamiento. Dichas estas cosas, yo le preguntaría a la doctora Diana, de este trabajo así, en una forma grande, gruesa, ¿qué podemos concluir para enfocar el tratamiento de la agresividad? Por ejemplo, para los países que se llaman violentos o para las poblaciones violentas, ¿cómo manejamos el ser humano con su violencia? ¿Cuándo es patológica? ¿Cuándo la consideramos que es una violencia defensiva? Porque en la vida diaria hay violencia,
cuando uno va a discutir con el cajero de un banco porque no le recibió tal cuenta o el número está mal o el sello está mal, ¿hay agresividad todos los días en todo México? Entonces esa es la pregunta que le hago a la doctora. Muchas gracias. Yo diría que se hace patológica cuando deja de ser adaptativo el individuo, ¿no? Cuando uno puede adaptarse a sus condiciones. Una cosa es defenderse, que es lo que tú mencionas de lo cotidiano, y otra cosa diferente es cuando esa condición ya invade el funcionamiento del individuo y lo bloquea en ese sentido, ¿no? Entonces debe ser vista desde esa perspectiva, creo que además debe ser individualizada, ¿no? Porque como tú mismo mencionabas, es algo que hace parte del ser humano y que además hace parte de la vida, de poder sobrevivir. Entonces, en el tratamiento uno evidencia que al ser individualizada y al recibir esa condición agresiva del paciente, le está permitiendo una experiencia en la cual va a poder construir a partir de la misma. Y la idea es enfocarlo en esa condición, ¿no? Yo podría complementar diciendo que no se trata de la agresividad, se orienta la pulsión agresiva para poder sobrevivir. El concepto que nos ha expuesto la doctora Diana nos orienta hacia la educación. Los pueblos más violentos son los menos educados porque son los que tienen menos recursos psicológicos para competir en la vida, para poder adquirir lo que necesitan, y vienen los abusos. Que el análisis lo que hace es abrirnos la puerta hacia dónde debemos orientar la capacitación del ser humano, hacerlo lo más íntegro y que use adecuadamente ese instinto agresivo para la vida, no es para la muerte, como en el cáncer. Es la lucha interna del tumor que quiere sobrevivir y no se quiere dejar matar por la persona, y la persona que quiere matar el cáncer para que lo deje sobrevivir. Es la lucha de ese equilibrio adecuado. Bueno, es que me tocaron la fibra. El tánatos. Yo creo que tienes que aclararnos eso bastante bien, porque el tema es denso y muy complicado para un auditorio de psiquiatras, que yo me voy a meter en ese grupo, que tenemos alguna dificultad con esto, porque estoy, digamos que, pensando en cómo llega Freud al instinto de muerte. Freud viene de la teoría del narcisismo, en donde el aparato apunta al principio del placer, cosa que explicaste bastante bien, y llega a una encrucijada en donde ese nirvana, el que aspira el principio del placer, es la muerte. La ausencia de conflicto es la muerte. En ese contexto hay un chiste de esta semana, además de actualidad, que dice que si me muero no le vuelvo a hablar a nadie. Esa es la gran paradoja, ¿no? La gran paradoja es que la agresividad, estoy de acuerdo, no se trata, pero no se puede afirmar. Esa no es una afirmación que sea posible de probar, que los pueblos más pobres son los más agresivos. Eso no tiene ningún asidero si ustedes miran tu propio ejemplo de la Alemania nazi. El pueblo más culto de la tierra hasta ahora cometió el genocidio más grande que tenga noticia en la humanidad, que en la psicología individual quiere decir que el día que usted crea que ya superó la agresividad, corre el riesgo de ejercerla. La agresividad es una cosa de la que debemos, es el llamado de Freud, debemos ser conscientes, debemos tener claro que eso no se desaparece. Como dice el doctor Yamure, evidentemente la podemos poner en algún sentido al servicio de los instintos de vida y de la supervivencia, pero si nos olvidamos que la tenemos, corremos el riesgo de que nos atropelle. Entonces me gustaría que como mencionaste además a Hitler ahí, porque es que ese es un punto
fabuloso en la vida de Freud, ¿no? Más allá de las consideraciones acerca de la guerra y de la muerte, Freud tiene una frase que es muy clara de lo que iba a suceder en Alemania en esos años siguientes. Es el año 39 y él escribe: los pueblos más civilizados cometen las más grandes barbaries. No sé si tengas algo que decir al respecto. No mucho, pero estaba pensando que esto está ejemplificado en la parte en la que a veces la agresividad está justificada en lo bondadoso, ¿no? En lo salvador, en lo bondadoso del individuo, y en la medida en la que no ha sido expresada, no ha sido elaborada la condición agresiva en términos del crecimiento, en términos de la fusión, pues podremos ver estas condiciones de fusión tan marcadas detrás de una condición bondadosa, ¿no? Persiguiendo algún bien común. La Sagrada Inquisición. La Sagrada Inquisición. Sí, todas las religiones que quieren salvar las grandes cruzadas, grandes movimientos, han tenido que agredir a otros, y para echarle más leña al fuego, civilizado, por decir potencia económica, la gran Alemania, no sé qué tan educado integralmente fuera esa sociedad narcisista, donde lo que prima es el bien personal por encima de los demás, qué tan fusionado es analíticamente hablando, una estructura que pueda pensar en el sí mismo sin abandonar la existencia del otro. Es como para seguir reflexionando. Fernando García, a mí me gusta la literatura, lo que la doctora me gustó mucho, porque ese juego de la metapsicología de Freud, juego entre el Eros y el Tánatos, de pronto alguien que yo adoro mucho lo resolvió de una manera que me fascina en este momento, que es, dijo la frase: todo lo que se haga en vida es producto del Eros, del amor. Quizá de la muerte no podemos saber nada, pero es una percepción literaria, porque la muerte es una experiencia irreductible ella misma. La muerte es más bien una metáfora, como decía el doctor Yamure, o sea, la muerte de pronto está, esa muerte de la que podemos saber está al servicio de la vida, la agresión está al servicio de la vida. Un mensaje de Nera y Klein es ese superyo envidioso, ese superyo dictatorial, esos sentimientos, de pronto ese acumulado oscuro, de pronto la envidia de pronto habría que convertirle en admiración. De pronto todos queremos amar, pero no sabemos odiar, y hay otras percepciones geniales. Me gustó eso, el juego entre el Eros y el Tánatos, pero en la mitología griega el Eros es uno de los primeros, es el origen de todas las creaciones, y mientras estamos vivos no podemos saber de la muerte. Bueno, gracias por la conferencia. Doctor Hernán Montaño, su nombre para la grabación. Hernán Montaño Rodríguez, médico psiquiatra. Como médico psiquiatra, pues me pareció excelente la conferencia. Yo quisiera hacer una pregunta más de tipo práctico. ¿Qué hacemos con la consulta tan grande que es de intentos de suicidio? O si eso, el intento de suicidio tiene la mitad de la psicodinamia de un suicidio de verdad, o cómo se maneja el intento de suicidio, que es tan grande en la consulta externa, ¿no? Yo esta semana he visto como 2 casos ya de ese de cortarse las venas, ¿no? O tomarse 10 pastillas de ibuprofeno, una cosa así, ¿no? De modo que qué psicodinamia hay, qué tratamiento hay al intento de suicidio. Yo diría que algo específico pues es muy difícil determinarlo, ¿no? Yo vuelvo a la condición de la individualización del contexto en el cual se está sucediendo el intento de suicidio. Como lo decía en el trabajo, hay condiciones, entre comillas, que parecen una actuación, entre comillas, manipuladoras, o hay condiciones en las cuales necesitamos matar ese objeto interno maligno que se ha introyectado. Entonces yo creo que
el intento de suicidio desde esa perspectiva también hay que individualizarlo para poder determinar exactamente hacia dónde va ese individuo y qué podríamos hacer en la terapia, ¿no? Separando los verdaderos intentos de suicidio con los gestos de llamado de atención. El llanto del bebé es aquí estoy, un acto de suicidio, un gesto suicida es pónganme atención. Los riesgos grandes son donde el Thanatos es tan alto que si quiere morir, quiere descansar. Y es de los estados de defusión donde el individuo pierde la esperanza hasta que afortunadamente alguien, cuando lo logra mostrarle que es un estado mental transitorio del cual tiene derecho a salir. Y hay otros que sí definitivamente lo intentan hasta que lo logran, ¿no? A pesar de los como dicen, a pesar del esfuerzo médico se mejora el paciente, también. ¿Quién más quiere aportarnos algo? Una vertiente literaria es Antonín Artaud que decía que el suicidio era imposible, porque Ángel Garma, por ejemplo, en su libro Sadismo y Masoquismo, me llamó mucho la atención. Discúlpanos, es que tenemos que grabar. Está muy bueno lo que estás diciendo. Como las ponemos en internet, es bueno que salga. Doctor García Maya. Que Antonín Artaud decía que el suicidio era imposible, tratando todo el tiempo de suicidarse, pero era imposible. Y Ángel Garma, en su libro Sadismo y Masoquismo en la conducta humana, me hizo reflexionar acerca de eso, porque cuando el suicida se da cuenta que ahí acaba todo, ya no se quiere suicidar. El suicidio, nuevamente, con lo que dije yo anteriormente, como una metáfora de la muerte. Queremos es cambiar. Cuando uno quiere morir, lo que quiere es cambiar, pero el suicida no se da cuenta de eso. Él se imagina que al matarse está matando algo, lo que dijo la doctora, algo dentro de sí mismo, algo que es insoportable, algo que su narcisismo no soporta, algo que lo coloca en el exterior, pero que está dentro de sí mismo. Entonces, en realidad el suicidio, como decía Antonín Artaud, quizá es imposible, porque cuando se da cuenta que ahí acaba todo, ya no lo quiere hacer. Doctor Méndez, creo que ya nos pusieron semáforo en rojo, entonces la última intervención, por favor. Comentando lo que acaba de decir Fernando, me parece muy importante, en primer lugar, la consideración de que el suicidio es algo completamente de cada quien, es individual, de tal manera que no podemos generalizar. Esto es bueno para el suicidio. El suicidio está determinado por los problemas, por los conflictos que cada quien tiene. Por eso es importante que acuda a alguien que le ayude a orientarse en su parte dinámica, en su mente interna. Entonces, desde ese punto de vista, el psicoanálisis es tal vez lo que más se acerca a tratar de darle opciones al paciente, mostrarle que no solamente el suicidio es lo que lo va a salvar, que hay otra serie de opciones que pueden ayudarle y que indudablemente si su yo está más o menos estructurado, pues seguramente buscará opciones diferentes. Bueno, una anécdota que me acuerdo el doctor Méndez cuando dice que es absolutamente personal. En la antigua Grecia, cuando hay un suicidio, generalmente hay una ola de suicidios, que no es tan personal, sino una identificación muy absurda, pero de adolescentes. Y la única forma como el gobernador de entonces lo logró fue que dio una norma que persona que se suicidara sería puesta desnuda en plaza pública. Y se acabó la ola de suicidios porque empezaron a ver que era la moda la identificación con el líder maligno y todos querían matarse. Por eso cuando hay un suicidio todas las alarmas del gobierno se montan para evitar eso. Entonces hay algo que es objetivo, que es el suicidio de la depresión profunda, y hay otras que son de una falta de cohesividad, porque los que lo siguen no son los más cohesionados
y hay manera también de actuar en una forma más amplia cuando los casos son de ese estilo. Apenas, muchas gracias por el informe, nos pusieron semáforo en rojo, muy amable.